Y le agradezco, de verdad, yo sé que han sido difíciles las comunicaciones, pero le agradezco que me acompañe Lourdes Melgar, ella es investigadora afiliada al MIT, por supuesto, especialista en temas energéticos. Gracias, investigadora, por estar esta noche con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenas noches, muy buen Risco, un gusto saludarle a usted y a su auditorio. Muchísimas gracias. Usted sabe seguramente, investigadora, lo que necesitamos de luz en este tema. Partamos de verdad desde lo más simple, desde lo más básico. ¿Qué significa? Tal vez abramos la conversación diciendo qué significa que esté en números negativos el barril de petróleo. Partamos tratando de explicar algo que por lo menos nosotros vemos a través de redes sociales, a través de noticias y que queremos comprender. Primero, ¿qué significa que esté en valores negativos el West Texas Intermediate? Bueno, significa que el día de hoy mucha gente trató de digamos, concluir, deshacerse de sus contratos para entregar a mayo el petróleo WTI en Estados Unidos, es el marcador que utilizan en Estados Unidos, y lo que sucedió es que no hay donde poner los barriles reales de petróleo. O sea, una cosa es un contrato que es un contrato financiero y otra cosa es ya cuando tienes que poner los barriles de petróleo. ¿Dónde los pones si no hay almacenamiento? O si no hay demanda para consumirlos. Claro. Entonces, no hay almacenamiento y no hay demanda. Eso es, de alguna manera, las razones del por qué tenemos estos números inéditos, al menos en el barril de petróleo. La afectación a corto, mediano, largo plazo, ¿qué significa lo que sucedió el día de hoy? A ver, yo creo que es bien importante notar que mañana que van a salir los contratos a futuro de junio, entrega en junio, podemos ver un repunte del precio del petróleo. Pero se puede volver a repetir esta situación que estamos viendo el día de hoy con relación a los contratos de mayo un poco más adelante. ¿Por qué? Porque sucede lo mismo. O sea, mientras la economía esté parada, es decir, mientras no estemos manejando los automóviles, no estén volando los aviones, las industrias no estén operando, no hay consumo de petróleo. Y por lo tanto hay un excedente enorme en el mercado. Además de, como sabemos, por este conflicto que hubo entre Rusia y Arabia Saudita se aumentó todavía más la producción y no ha entrado el recorte todavía. El recorte empieza a partir del 1 de mayo. Entonces, hay un excedente tal, no hay dónde ponerlo y eso es lo que hace que los precios se vayan a este absurdo donde literal te pagan para que te lo lleves. Claro. ¿Cómo afecta esto al mercado mexicano? ¿Hay una afectación directa, por ejemplo, a petróleos mexicanos, al sector energético? ¿De qué manera? Bueno, definitivamente sí le pega a petróleos mexicanos porque como vimos el precio del WTI cerró en menos $37 el barril y la mezcla mexicana cerró en menos 2.37. Y esto se debe a que la fórmula del petróleo que vende México, dentro de su componente tiene una parte que es referente WTI, tiene una parte que es referente Brent, que el Brent es el que se comercializa en Europa, en el Mar del Norte principalmente es el Brent. El Brent también cayó, pero no cayó a estos niveles, creo que cerró como en 25. Entonces, sí le pega a Pemex porque quiere decir que en este momento no hay demanda para su crudo en el mercado, principalmente en el mercado estadounidense, que es donde se coloca más o menos el 95% de la producción de Pemex. Entonces, no hay demanda para ese producto y quiere decir que entonces en México tendríamos que estar refinando y utilizando ese petróleo, pero el problema es que en México la economía tampoco está, digamos, demandando esa cantidad de petróleo en este momento. Me parece que más o menos el 68% del parque automotriz en México está parado. Entonces no hay demanda de gasolina, claro. No vuelan los aviones y pues tenemos todo este excedente y tampoco tenemos dónde guardarlo, que ese es un tema importante que en México el almacenamiento también es limitado. Pero entonces la recuperación investigadora tiene que ver entonces con que se reactiven, o sea, que poco a poco salgamos de esta pandemia y se reactive el mercado, se vuelva a utilizar el petróleo. ¿Es la única forma de recuperación o va a haber un rebote del precio del barril? Yo creo que mañana vamos a ver un rebote, simplemente porque esto se refiere específicamente a los contratos de entrega en mayo, los contratos de futuro a mayo.
mañana vamos a ver un repunte. Pero si no empieza, por un lado, a recortarse la producción, que ese es el esfuerzo que estaban haciendo con la OPEP de sacar 9.7 millones de barriles del mercado, más lo que se está esperando que sumen otros países que se espera que sería del orden de 4.5 millones. Si no se empieza a sacar y parar producción, pues está muy difícil. Y luego hay que esperar que se reactive la economía. Y como sabemos, eso va lentamente porque apenas China empieza a reactivarse, apenas algunos países europeos están empezando a reactivarse, pero a un paso muy lento. Y entonces esto quiere decir que el excedente que hay en el mercado de petróleo pues se va a tardar varios meses, si no es que años, en que digamos se vuelva a un equilibrio con unos precios aceptables de precio de petróleo. Ok, investigadora, para terminar esta conversación, ¿cómo tendría que reaccionar entonces el gobierno mexicano? ¿Qué tendría que hacer? Porque vaya, leía antes de la entrevista la reacción por parte de la secretaria de Energía, Rocío Nale, dándole seguimiento nada más a un tuit. No hubo mayor reacción, y también por parte de Petróleos Mexicanos también esperábamos alguna reacción después de lo sucedido el día de hoy, y todo ha sido COVID-19. Lo que decía es que por lo menos la secretaria hasta el momento le dio retweet a un tuitero que puso: hoy tiene todo el sentido reconfigurar las refinerías existentes y terminarla de Dos Bocas. Al refinar nuestro crudo en nuestras plantas tendremos soberanía energética y estaremos menos expuestos a los vaivenes, al alza o la baja del mercado mundial. Y la secretaria de Energía puso: así es. ¿Qué le merece esta reacción? Bueno, yo creo que esa es una visión de quienes piensan que el petróleo debe ser el motor de desarrollo de México. Yo creo que México tiene una economía muy diversificada en la cual el petróleo aporta menos del 10% al PIB, y afortunadamente ya no, el presupuesto de la Federación ya no tiene la dependencia que llegó a tener en el pasado del petróleo. Actualmente es más o menos como del 15%. Por supuesto que esto, con todo y coberturas, una caída del precio del petróleo de esta naturaleza, si se sostiene en el tiempo, le va a pegar al presupuesto. Pero donde yo veo el problema más serio es en Petróleos Mexicanos, porque Petróleos Mexicanos es una empresa petrolera, y pues producir muy por debajo producir a un costo que es muy superior a lo que lo puedes vender, pues es algo que no hace sentido. O sea, los costos de producción de Pemex están en $14 el barril aproximadamente. Si a eso le ponemos un precio negativo de 2.37, pues quiere decir que pues tendrías que pagarles 16.37 a quien te quiera comprar el petróleo. Es absurdo. Como digo, este es el día de hoy, eso va a cambiar en los siguientes días, pero sin duda pues, todas las petroleras del mundo lo que están haciendo es revisar sus planes de inversión, ver dónde hace sentido y dónde es rentable invertir, y pues la refinería no es lo que le es más rentable a Pemex. Entonces creo que ahí sí hay un tema sobre si es conveniente o no seguir con Dos Bocas, o en qué tiempos hace sentido continuar con Dos Bocas. Mire, nos escribe muchísima gente, de verdad, a través de Twitter, y me llama la atención un tuit que seguramente se encuentra muchas veces en temas energéticos, pero nos acaba de escribir alguien y nos dice: ¿y a mí qué el precio del petróleo? Cuando dice, ¿cómo nos afecta? ¿Cómo afecta, por ejemplo, esto? No sé si a corto, mediano, largo plazo, pero pues sí, una de las preguntas son el tema del consumidor final. ¿Cómo afecta directamente, por ejemplo, al mexicano? Pues cómo nos afecta porque el gobierno tiene recursos finitos, o sea, no tiene un presupuesto que no se acabe, y entonces el gobierno tiene que decidir dónde invertir los recursos que tiene, y si decide invertir en una refinería en vez de invertir, por ejemplo, en salud o en educación o en la reactivación de la economía apoyando a las pymes, pues evidentemente que eso nos afecta a todos, ¿no? Si hay una visión que el petróleo es lo que nos va a salvar, pues creo que sí nos afecta que el precio del petróleo esté tan bajo y que no sea un negocio rentable en este momento, sobre todo si se ve con una perspectiva de que esto va a durar varios meses por lo menos. Bueno, pues ahí está la respuesta del IAMIQUE. Investigadora, de verdad, gracias por estar esta noche con nosotros. Tocamos siempre base con usted para que nos den
Y vaya que nos da muchísima luz en el tema. Ahí está la importancia de lo que sucedió el de hoy. Gracias, de verdad. Es la doctora Lourdes Melgar, investigadora afiliada al MIT, especialista en temas energéticos. Gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias, Risco. Muy buenas noches a todos.